Bienvenidos un lunes más a Economía de Verdad. Hoy vamos a analizar una empresa de la que seguro que todos nosotros hemos jugado a alguno de sus juegos. Y no es ni Microsoft, ni Activision Blizzard, ni EA Sports, ni nada de eso. Es Hasbro. Atentos. Muy bien, pues ya tenemos aquí preparado el análisis de Hasbro, así que como siempre vamos a por ello. Hasbro cotiza en el momento de grabar este vídeo a 50,78 dólares por acción en el mercado americano. Vemos que capitaliza 7.000 millones de dólares en total y que su histórico pues es bueno, parece bueno a largo plazo, si bien desde los máximos de 2019 vemos que ha caído en torno a un 60%. De hecho, ahora mismo está cotizando, lo veis ahí en el gráfico, a los niveles a los que cotizaba durante el COVID. Durante el pánico de marzo de 2020 bajó a unos precios equiparables a los precios a los que cotiza ahora mismo. Entonces, ¿qué ha pasado con Hasbro? ¿Es que Hasbro está tan mal como si el COVID siguiese rampando por ahí a sus anchas? ¿O es que ha pasado algo más con Hasbro que ha reducido su valor objetivo, su valor intrínseco, o bien Hasbro está infravalorada? Vemos ahí que no tiene PER, no tiene ratio precio-beneficios, porque no tiene beneficios, por lo menos no ha tenido beneficios los últimos 12 meses. Entonces eso ya nos puede hacer sospechar un poco. Quizás Hasbro está teniendo un mal momento. Luego veremos que este mal momento no es para tanto, por lo menos en mi opinión. Y de hecho está pagando dividendo. Está pagando tanto como un 5,51% de rentabilidad por dividendo con los precios actuales. Con lo cual, este análisis preliminar ya nos abre el apetito, nos abre la boca sobre lo que puede venir después. O bien Hasbro es una buena oportunidad, o bien le vamos a dar un portazo en las narices y nos la vamos a quitar de en medio. Vamos a ello, vamos a ver qué dice Simply Wall Street. Veis aquí que Simply Wall Street le da un precio objetivo, un valor intrínseco a las acciones de Hasbro de 85,44 dólares por acción. Frente a los 50,78 a los que cotiza ahora mismo, esto supone una revalorización de en torno al 70%. Ahí es nada. Pone ahí que está 40% infravalorada, pero cuidado con esta cifra. No quiere decir que le dé un potencial del 40%, sino que respecto del valor objetivo, el valor actual está un 40% por debajo. Luego lo correcto sería la inversa. En torno, ya digo, al 70% es el potencial que le dan desde Simply Wall Street. ¿Y cómo llegan a este potencial de en torno al 70%? Pues con el modelo CAPEM, o por lo menos usan el modelo CAPEM para hallar la tasa de descuento de Hasbro. Esta tasa de descuento la ponen en el 8,6%. Otras veces llegan a unas cifras de en torno al 6-7%, que siempre os comento que me parecen demasiado reducidas. El 8,6% también me parece reducido, pero por lo menos no me parece una barra basada, no me parece ninguna barbaridad. Creo que lo adecuado en el caso de Hasbro sería un coste del equity, un coste del capital del 10%, pero el 8,6% no me desagrada. Tampoco es que me satisfaga, pero por lo menos no me desagrada tanto como otras veces. No me chirría tanto como poner un 7%. ¿Y qué hay de los flujos de caja? Simply Wall Street usa flujos de caja libres para el accionista. Pues vemos cómo estos empiezan en 361 millones para 2024, 564 millones para 2025 y a partir de ahí van creciendo a unos ritmos notables, del 15, 11, 8, 6, 5% cada año. Vemos también que para 2024 hay 3 analistas estimando este dato y para 2025 solo hay 4 analistas. Es una muestra quizás demasiado pequeña. Se pueden equivocar y se pueden equivocar además en el mismo sentido, en la misma dirección. Luego estas cifras pueden estar sesgadas al alza o sesgadas a la baja. Ya veremos luego cuál es nuestra proyección para los flujos de caja libres de Hasbro. ¿Y qué hay de los analistas? Los 15 analistas que dan un precio objetivo a un año vista para Hasbro, pues también coinciden en que la acción está infravalorada y de hecho le dan tanto como 60 dólares por acción, 59,96, 60 en términos redondos. Esto supone una revalorización del 18%. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como pone ahí, que el grado de acuerdo entre los analistas es bajo. Simply Wall Street entiende que el grado de acuerdo es alto
cuando la dispersión está a menos del 15% de la media, y en este caso, como la dispersión de lo que dice cada analista está a más del 15% de la media, pues llegan a un acuerdo bajo, a un grado de acuerdo bajo. Aún así, vemos como de media, ya digo, que le dan en torno a un 18% de potencial a un año vista. $60 por acción de precio objetivo. Bien, pues ahora vamos a mirar las cifras de Hasbro. Vamos a ver qué es lo que ha hecho durante los años pasados. Ahí veis en tono azul la gráfica de ingresos, la línea de ingresos, la serie temporal de los ingresos, de las ventas que ha tenido la empresa y cómo ha ido creciendo, si bien con ciertos baches. De hecho, ahora mismo está atravesando un bache importante. Creció más en 2018 y se hundió en 2019, y esto no fue efecto COVID, porque en 2019 ya estaba en niveles inferiores a los de 2018. Después, de hecho, creció con el confinamiento y a partir de 2022-2023 ha empezado a decrecer de nuevo. Después tenemos los beneficios, que vemos cómo han sido siempre positivos, salvo en los últimos 12 meses y en algunos trimestres también anteriores. ¿Por qué ha sido esto? ¿Por qué Hasbro ha tenido unos beneficios netos negativos tan abultados en los últimos 12 meses? Bueno, pues de hecho todo ese nivel negativo de beneficio neto se explica por deterioro del fondo de comercio y por pérdidas en ventas de inmovilizado. Si quitamos esas partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, el beneficio neto de Hasbro sería de cero. Con lo cual ya nos dice que bueno, que por lo menos no hay que preocuparse o no hay que preocuparse demasiado porque tengamos estas cifras ahora puntualmente, porque se espera, como veremos luego, que sean puntuales. De hecho, vemos ahí que el flujo de caja operativo, que debería ser el verdadero termómetro, el verdadero pulso vital de una empresa, sigue en positivo. No solo sigue en positivo, sino incluso ha crecido con respecto a los últimos 12 meses. Y de hecho ha estado en positivo durante los últimos 10 años, al igual que el flujo de caja libre. Y esto nos da más tranquilidad sobre la situación de Hasbro. Aquí vemos cómo se descompone la P&G, los ingresos y los costes que ha tenido Hasbro durante los últimos 12 meses, durante el año fiscal 2023. Vemos que ingresa 5.000 millones de dólares en ventas y vemos cómo estos ingresos están descompuestos en tres partes. Después, el margen bruto tiene en torno a un 50% en términos redondos, algo menos, pero digamos que un 50% de margen bruto, y luego ese margen bruto este año ha sido inferior a los gastos operativos o a los gastos de P&G que ha tenido. Sin embargo, si vamos a la partida de gastos y vemos ahí esas pérdidas de 1,49 mil millones de dólares, vemos hacia la derecha que los gastos no operativos son de 1,75 mil millones de dólares. Esto es el deterioro del fondo de comercio y las pérdidas por venta de inmovilizado que decíamos que ha registrado. Si quitamos estas partidas, ya veríamos cómo las pérdidas desaparecerían e incluso tendría un pequeño beneficio neto. Con lo cual, por eso digo que no hay tampoco que preocuparse demasiado por esta cifra puntual negativa en los beneficios de Hasbro. De hecho, como os decía, ¿qué es lo que se espera para el futuro? Pues se espera que los beneficios negativos, que las pérdidas, desaparezcan ya en 2025. En 2025 y también en 2026 se espera que vuelva a la senda de beneficios netos positivos. Es cierto que las ventas todavía tienen que desinflarse más. De hecho, la compañía, si volvemos a esta diapositiva, para la primera línea de negocio estima que decaerá en torno al 7-12% las ventas de ese segmento y para el segundo en torno al 3-5%, si no me equivoco. Bueno, pues por eso se estiman en principio en 2024 y 2025 ventas algo negativas a las actuales. Sin embargo, en 2026 ya volveríamos a la senda de crecimiento nuevamente de esos ingresos. En cuanto a flujo de caja operativo y flujo de caja libre, no tenemos estimaciones para 2026, pero sí las tenemos para 2025 y sí las tenemos para 2024. Entonces, aquí lo que tenemos es que ni el flujo de caja operativo ni el flujo de caja libre dejarían de ser positivos en ningún momento. Lo cual, como digo, si es el pulso vital, el flujo de caja operativo de una empresa, pues nos da más tranquilidad sobre el estado de salud de Hasbro, a pesar de que veamos esos beneficios negativos.
En cuanto a la situación de solvencia, a la situación patrimonial, a la situación de endeudamiento de Hasbro que tenemos, pues vemos como históricamente, desde 2013 hasta 2020, el nivel de equity y el nivel de deuda fueron estables, iban a la par, y en 2020 la deuda se disparó. Aquí lo que Hasbro tuvo fue un endeudamiento aprovechando los bajos tipos de interés surgidos tras la pandemia, cosa que me parece razonable. Sobre todo si tienes que hacer cambios en tu modelo de negocio. Si la gente cada vez busca un entretenimiento más digital, más a distancia, pues quizás tengas que invertir en potenciar esas ramas del negocio en detrimento de los negocios más tradicionales o de los juegos más tradicionales. Aún así vemos cómo ha podido desapalancarse desde entonces, desde el pico de deuda en 2020, satisfactoriamente. En ningún punto desde entonces ha visto que la deuda repuntase otra vez. En cuanto al equity, al principio ha crecido, pero con las últimas pérdidas vemos ahí cómo se ha hundido. Nuevamente, este hundimiento pues no debería llevarnos tampoco a tirarnos de los pelos o a entrar en pánico. Es algo natural y puramente contable debido a esos deterioros que se ha tenido que apuntar Hasbro. La caja y equivalentes vemos también como siempre ha sido positiva y no muestra signos de estar quedándose sin liquidez o de estar sufriendo en ese sentido. Bien, pues visto esto, vamos ahora al análisis. Por poner las cosas negro sobre blanco, ¿qué ritmo de crecimiento de las ventas ha tenido Hasbro históricamente? Bueno, pues depende de lo que entendamos por históricamente. En los últimos 4 años, desde 2019 hasta 2023, ha tenido un ritmo de crecimiento del 1,5% anual. Muy poquito. Es cierto que en 2023 las ventas ya se han hundido, pero aún así es un crecimiento muy exiguo versus el 16,6% entre 2019 y 2021, justo cuando las ventas crecían antes de que se empezasen a desinflar. Y si tomamos el periodo 2013-2023, estas han sido del 2% anual. Y si en cambio tomamos el periodo 2013-2021, estas han sido del 5,8% anual. Parecería entonces que las ventas muestran un comportamiento un poco errático y que no sabemos muy bien qué esperar del futuro. Bueno, pues esto nos lo dice Hasbro en su último informe, su última presentación de resultados o en su última conferencia a los analistas. Decía que hay diferencias entre segmentos. Yo os acabo de apuntar hace un momento que en el primer segmento, en el más importante, esperaba caídas de entre el 7 y el 12% en los ingresos para 2024 y en el segundo entre el 3 y el 5%. Entonces vemos que hay diferencias entre segmentos. Lo más clásico quizás caiga más y lo menos clásico, lo más digital o lo que tiene una base de clientes más fieles, por ejemplo cartas Magic, pues entonces eso crecerá o eso decrecerá a un ritmo mucho menor. ¿Qué hay del flujo de caja operativo? Pues, como os decía, es satisfactorio porque siempre ha sido positivo, más o menos, pero siempre ha sido positivo. Y los márgenes, salvo en 2022, son más o menos estables. El 13,8% en 2019, el 17,9% en 2020, el 12,7% en 2021, el 6,4%, esto es lo peor, en 2022 y el 14,5% en 2023. Incluso teniendo en cuenta 2022, se trata de un margen de flujo de caja operativo promedio del 13,1%, algo que está francamente bien. En cuanto al CAPEX, también es bastante estable, salvo en 2022 y en 2023, y aquí es precisamente donde Hasbro ha tenido que invertir en nuevas líneas de negocio o en potenciar algunas líneas de negocio que tenían más futuro en detrimento de otras que tuviesen menos futuro. En principio, entre 2019 y 2021, el dato de CAPEX era de 130 millones anuales más o menos, y en 2022 y en 2023 ha aumentado. De hecho, ya han dicho que esperan para 2024 gastar 225 millones en CAPEX y que después vuelva a unos niveles inferiores. Bien, entonces, ¿qué vamos a esperar para el futuro? ¿Cómo podemos resolver este puzzle? ¿Cómo podemos completar estas cifras y tener una visión a futuro bastante conservadora y bastante realista para Hasbro? Bueno, pues vamos a suponer que las ventas en su conjunto caen un 10% en 2024. No solo caen un 10% en 2024, sino que 2025 y 2026 muestran el mismo nivel de ventas. Y después crecen al 3% anual. El crecimiento a perpetuidad sería del 2,5%.
En cuanto al margen del flujo de caja operativo que hay aquí, bueno, pues esto es probablemente lo más importante de todo el análisis. Lo que han dicho desde Hasbro es que quieren que aumente hasta el 20% antes de 2027. Nosotros vamos a decir que ya consiguen el 20% en 2027 y que hasta entonces va aumentando linealmente. Esto es, como digo, la hipótesis más importante de todo el análisis, porque es la más sensible, la que haría variar más el resultado final, si lo tocamos un poco para mejor o un poco para peor. ¿Qué hay también del CAPEX? Pues como digo, en 2024 vamos a hacerles caso y vamos a suponer que es de 225 millones. Vamos a suponer también que en 2025 se retrae hasta 180 millones y que en 2026 cae hasta 130 millones, que era la base de lo que estaba invirtiendo Hasbro anteriormente, y después crece al 3% anual. Estas son, como vemos, las cifras de ingresos, flujo de caja operativo y CAPEX para los próximos 10 años de la empresa. Hay que ver también, como había dicho al principio, el tema de los dividendos, porque Hasbro está pagando una rentabilidad del 5,5% en dividendo a día de hoy, con el precio actual de mercado. ¿Son estos dividendos estables? ¿Afecta en algo la pérdida de beneficio neto que ha tenido este último año? Bueno, pues por esto hay que estar bastante tranquilos. Los dividendos han crecido al 3,6% anual desde 2019, una rentabilidad a día de hoy del 5,5% respecto al precio de mercado. Este dividendo es estable y es sostenible, a pesar de lo que hemos visto en 2023 y a pesar del dato que aparece ahí en 2022. Como veis, en 2019 ganó como flujo de caja operativo 653 millones y pagó 336 millones, un payout respecto del flujo de caja operativo, lo sé, no respecto del flujo de caja libre, del 51,5%. En 2020 del 38,2%. En 2021 del 45,8%. En 2022 pagó más en dividendo de lo que ganó como flujo de caja operativo. Sí, pero aún así no fue mucho más, fue aproximadamente lo mismo. Y es un año también excepcional como consecuencia de ese margen del flujo de caja operativo de solo el 6%. Y en 2023 volvió a pagar el 53,5%. Así que incluso aunque le sumemos el CAPEX a esto, o incluso aunque le restemos el CAPEX al flujo de caja operativo, que son unos 130 millones como base, no nos debería preocupar lo que pasa con los dividendos. Está pagando un payout algo más elevado de lo que saldría aquí, pero aún así sostenible. Bien, pues teniendo ya los numeradores, vamos a por los denominadores, vamos a por la tasa de descuento. Con un coste del capital, como he dicho, del 10%, un coste de la deuda del 5,38%, una tasa impositiva del 25,9%. ¿Por qué pongo ahí el asterisco? Pues porque esta tasa impositiva es menor en algunos años, por ejemplo en 2019, pero estoy cogiendo la tasa impositiva de 2020, 2021 y 2022, 2023 no, porque ha tenido pérdidas, pero de esos 3 años, que es superior al 20%, y en esos 3 años ha tenido una tasa impositiva del 25,9%. Capitaliza unos 7.000 millones de dólares en el mercado y la deuda asciende a 3.465 millones de dólares. Y esto nos da un WACC, nos da un coste promedio del capital del 8,02%. Entonces los flujos de caja libres para la empresa quedan así, desde 491 millones en 2024 hasta 947 en 2033, con un valor terminal de 17.600 millones aproximadamente. Luego todo esto, claro, hay que traerlo a valor actual, a valor presente, precisamente aplicando ese WACC, esa tasa de descuento que acabamos de calcular. Y nos da un enterprise value de 13.219,5 millones de dólares. La deuda financiera neta es de 2.920,4 millones de dólares. Si se la restamos a la enterprise value, nos da un valor del equity, un valor patrimonial para los accionistas de la empresa de 10.299,1 millones de dólares. Partido del número de acciones, casi 139 millones de acciones, tenemos que cada una valdría, o es nuestro valor objetivo para esas acciones, 74,20 dólares, versus los 50,78 actuales. Se trata de un potencial del 46,1%. No tan alto
como el de Simply Wall Street, que era del 70%, ni tan bajo, entre comillas, como el de los analistas, que era del 18%, sino un punto entre medias. 46% de potencial alcista y está entre las dos estimaciones que hemos visto antes. Sin embargo, vamos a apretar las tuercas al análisis. Cuando nos sale algo demasiado bueno para ser verdad, vamos a suponer que a lo mejor no es tan bueno como para ser verdad. Puede serlo, evidentemente, pero vamos a apretarle las tuercas más para hacerle sufrir, para hacerle sudar y para ver dónde tiene el límite estas cifras o este análisis que hemos hecho. Vamos a suponer, para la simulación de Monte Carlo que siempre hacemos, que el ritmo de crecimiento de las ventas desde 2027, porque para 2024, 25 y 26 va a estar plano, pero que desde 2027 crece a una media del 3%, como teníamos, y una sigma del 0,8% en una distribución normal, vamos a suponer, y esto es lo más importante, repito, que el margen del flujo de caja operativo sigue también una distribución normal con media 16%, no 19,2%. ¿Y por qué 19,2 y no 20? Pues porque como el 24, 25 y 26 están por debajo del 20% en ese margen, la media de los 10 años es del 19,2%. Pues vamos a apretarlo especialmente bien aquí y vamos a poner que está 3 puntos porcentuales por debajo de media en los 10 años, que llega al 16% de margen. Supongamos que Hasbro no cumple las expectativas y se queda bastante lejos de hecho de cumplirlas. Y Sigma 1,2%. El crecimiento del CAPEX, lo mismo, una distribución normal con media 3% y Sigma 1%. Crecimiento, de nuevo, desde los 130 millones que suponíamos para 2026. Y el WACC, por último, otra distribución normal con media 8,02 y Sigma 0,5. Tenemos 10.000 simulaciones y dicen esto. Aquí veis cómo los datos son mucho más moderados. La media llega hasta los 54,37 dólares y la mediana hasta los 53,69 dólares. Es decir, en torno a 54 dólares es lo que podríamos esperar para el precio objetivo de Hasbro. Pero claro, si quedándose muy lejos, tanto como 3 puntos porcentuales por debajo de lejos, en el margen del flujo de caja operativo, ya tiene un precio objetivo ligeramente superior al precio de mercado, en torno a un 8% superior al precio de mercado, pues hombre, eso es algo destacable. Estamos apretando las tuercas y aún así nos está siendo capaz de dar un precio objetivo superior al precio actual de mercado. No solo eso, sino que además el precio actual de mercado, veis ahí que es la línea negra, está en el percentil 39. Esto significa que el 61% de las observaciones que hemos obtenido con estos datos, que insisto, están más apretados que antes, están por encima, dan un precio objetivo por encima del precio actual de mercado. Solo un 39% de la muestra está por debajo del precio actual de mercado. Así que, ¿qué cabe concluir aquí? Pues primero, Hasbro es una empresa más o menos pequeña y no tiene tanto glamour como otras empresas. No es una empresa de superlujo, no es una empresa tecnológica, no hace cochazos, no, hace al tío del Monopoly, que tampoco está mal. Aún así, es un negocio sólido, y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que considerarlo, incluso con el nivel de deuda que tenga, incluso aunque haya bajado un 60% desde el 2019. Es un negocio sólido, aunque las ventas se estén hundiendo, relativamente. Pero aún así, es un buen negocio, opino yo. Además, la industria del entretenimiento, que es a lo que se dedica Hasbro, tiene y tendrá mucho potencial. Al final, los seres humanos en los últimos siglos, incluso en los últimos milenios, hemos pasado de trabajar todos los días, todas las horas del día para subsistir, a tener jornadas laborales mucho mejores, trabajar menos horas, ganar más trabajando menos horas y tener tiempo de ocio. Y durante ese tiempo libre y ese tiempo de ocio buscamos actividades en solitario y en grupo. Y las industrias que se dediquen a colmar esas necesidades de ocio, esas necesidades de entretenerse durante el tiempo libre, creo que van a seguir teniendo mucho que decir en el futuro, porque soy optimista respecto al futuro y creo que en el futuro trabajaremos menos horas y seguiremos cobrando más. La acción de Hasbro ha caído un 60% desde máximos de 2019 y aún así el dividendo ha crecido un 15%. Fijaos,
Los ingresos también, que decíamos que habían caído y que habían retrocedido notablemente, siguen incluso por encima de donde estaban en 2019. Esto también hay que apuntarlo. Tanto los dividendos como los ingresos son mayores que en 2019, pero la acción ha caído un 60%. Con los supuestos conservadores que habíamos aplicado al principio, teníamos una infravaloración notable, una infravaloración que nos daba un potencial del 46,1%. Y aún ajustándolos más, especialmente el tema del margen del flujo de caja operativo, nos sigue pareciendo una valoración o una empresa atractiva en la que entrar. Por lo tanto, opino que la acción de Hasbro está infravalorada y que merecería la pena intentarlo con esa acción. Nada más que decir y hasta el próximo análisis.